Yo no sería tan simplista de decir que hay simplemente un círculo rojo, pero en una ciudad capitalista los hilos de la política los maneja la clase capitalista, inclusive en el caso del gobierno. ¿O de dónde salió Chevron? Chevron es una agenda impuesta por los monopolios petroleros al gobierno nacional con la técnica del fracking que se está expandiendo en distintos países. ¿Quién le impuso a la presidenta de la Nación el nuevo canje de deuda, el tercer canje? ¿Quién le impuso derogar una ley votada por el soberano Congreso Nacional, ley de cerrojo, para acatar un fallo de Nueva York? ¿Quién le impuso la cláusula ley de Nueva York en los contratos con Chevron? Y arbitraje final, si no hay acuerdo, en París. Esto vale para el conjunto de la política capitalista. Ahora nosotros, el Frente de Izquierda, ¿tiene un círculo rojo? Absolutamente sí. Nosotros tenemos un círculo rojo. Nosotros vamos a las fábricas, vamos a las universidades y a las escuelas y queremos conocer cuál es el mandato que los trabajadores de este país que producen sus riquezas quieren que ejecute el Frente de Izquierda. Ese es nuestro círculo rojo. A ver, Ricardo. Chalo, me dice que hay mandantes sobre Cristina. A ver, me parece espléndido que hoy la izquierda esté dando una batalla parlamentaria, que busque tener representantes. Es siempre un discurso que no tiene cambios en el tiempo. Es el mismo discurso. No hay en la sociedad momentos de complejidad, disputas. Pareciera ser que para cierta izquierda da lo mismo Cristina en la Argentina, Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, Maduro en Venezuela, Dilma en Brasil, porque en realidad todo es lo mismo, es parte del capitalismo, es parte de la burguesía que todo lo domina. Entonces, como estamos a la espera de que efectivamente ahora sí venga la transformación social radical que ponga los medios de producción en manos de la clase trabajadora, en el mientras tanto, más o menos todo da lo mismo. Entonces, derechas, izquierdas no revolucionarias, movimientos nacional populares, son una suerte de masa que no se distingue. Por supuesto que, por suerte, en procesos como los argentinos, los bolivianos, los ecuatorianos, los venezolanos, sus pueblos hace tiempo que tienen claro que algo importante está sucediendo en nuestro continente, que se están dando peleas claves y decisivas, y que el enemigo para nosotros, el enemigo no es el Partido Obrero ni el FIT, sino que el enemigo efectivamente es la derecha continental en alianza con los intereses norteamericanos. Yo sobre esto quiero hacer una observación. En diciembre del 2002, el Partido Obrero me envió a Venezuela como un testimonio de la lucha contra un sabotaje petrolero que pretendía derrocar por vía golpista al gobierno. No había ningún kirchnerista. Nosotros que no distinguimos nada... No existía el kirchnerismo. Bueno, sí. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner existían, estaban en su lugar, se podían pronunciar. El Partido Obrero es una fracción, y era una fracción pequeña, pero nosotros tenemos responsabilidades a veces que nos adjudicamos de tipo histórica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le dejamos a la próxima generación? Papá, ¿dónde estuviste cuando trataron de voltear a Chávez con un golpe militar en el verano nuestro, ¿no? En el verano 2002-2003. Hijo, estuve en Caracas, estuve en Venezuela contra el golpe militar. Eso hicimos nosotros. Lo cierto, quiero señalar este punto, lo cierto es que no se puede tapar el cielo con un hornero. Foster no puede tapar con un discurso la realidad. Tienen una tendencia a creer que un discurso es la realidad, pero la realidad es que le abrimos el canje. Es un costo adicional, es una hipoteca adicional sobre el pueblo argentino que ya no consigue pagar. ¿Qué había que hacer? ¿Había que pagarle a los fondos buitres? No hay que pagarle a nadie, no hay que pagarle a nadie, esta deuda es usurera. Gustavo, si vamos a un tribunal internacional y mostramos que es una deuda resultante de la capitalización... Claro, pero ya está ahora en el canje, ya están los mecanismos. Bueno, no importa, pero que no me la tape con un... Es difícil volver tal vez atrás. No es cierto. No es cierto porque hay muchos ejemplos contrarios, pero quiero decir esto. Es una carga adicional. Voy a hacerlo más fácil. A ver, redondeemos. ¿Por qué un jubilado argentino no tiene el derecho al 82% y un acreedor usurero internacional
tiene derecho a desvalijar el país, ¿por cuánto? 175.000 millones de dólares por la pagadora serial que es ajena a los monopolios internacionales. Fuera la retórica, la decisión del desendeudamiento fue una decisión histórica. La incidencia de la deuda externa en el PBI argentino ha cambiado y ha caído exponencialmente. Eso ha permitido transferencias a educación, a salud, a la transformación del sistema jubilatorio que se lo ha recuperado. Me parece que, por supuesto, Altamira es de ese lugar en el que todo se va a resolver cuando seamos poder, vaya a saber cuándo, porque cuando se fue poder también, y hay que hacerse cargo, a lo largo del siglo XX también el socialismo se encontró con sus problemas. Esto no significa que no haya que repensar al socialismo, pero lo cierto es que ahora, con dificultades, en un proceso de reconstrucción de países desolados por políticas neoliberales, han llegado gobiernos populares, gobiernos democráticos, que vienen revisando profundamente, con distintas estrategias, esos proyectos de dominación. Néstor Kirchner le ahorró al pueblo argentino una cantidad inmensa de millones de dólares. Y lo que ha hecho es transferir, en términos de reconstrucción del empleo, de los salarios, de las jubilaciones, de la educación, eso que pudo ahorrarse a través del desendeudamiento. Estamos en un sistema de especulación. Los fondos son fondos buitres, es decir, un capitalismo depredador que va a la búsqueda de cualquier cosa que le permita ganar más dinero. La Argentina tiene una posición soberana y la presidenta de la Nación sigue afirmando su posición soberana. Gustavo, un segundo. Para trascender inclusive esto, indudablemente que después de haber pagado, según palabras de la señora presidenta, 175.000 millones de dólares, reivindicar la política del gobierno, es decir, reivindicar el vaciamiento del país es absurdo. Pero me interesa una sutileza del discurso de Foster porque tiene implicancia para el futuro. Según Foster, gobernar es acomodarse a distintas circunstancias, algo que mentalidades rígidas y esclerotizadas como la de Frente de Izquierda serían incapaces de hacer, no obstante lo cual hemos llegado a 1 millón de votos, somos tercer partido en varias provincias y no contamos con ningún círculo rojo capitalista que nos sustente. Si sigo el razonamiento de Foster, ¿cuál es mi pronóstico próximo? Terminan estas elecciones de octubre, ahora hay un interregno de 45 días, y el partido del señor diputado y el partido de Foster se van a unir en la devaluación de la moneda y se van a unir en un plan de ajuste. Y cuando llegue ese momento y le digan, pero che, ¿no dijiste que estabas en contra del ajuste? La respuesta va a ser, ay, la izquierda esclerotizada, que no se adapta. El oportunismo congénito le resta el último grado de credibilidad a los que hacen este tipo de planteos. Pero son oposición, ¿los ve unidos usted a kirchnerismo y macrismo? Han votado juntos en la legislatura. Algunas cosas sí. Y cuando uno vive en un sistema democrático y hay leyes que están estipuladas en la Constitución que requieren mayorías de 40 votos, si uno no conversa y no llega a acuerdos y esos acuerdos se traducen en cuestiones que se llevan al seno del Parlamento y se votan, ¿cuál es el problema? Si no hay que reformar la Constitución, que no haya, que no haya mayorías especiales. No hay forma de no llegar a un acuerdo. No hay forma de no llegar a un acuerdo si no es conversando. No hay forma de darle un bajo autopista a una organización, a una ONG, si uno no tiene un acuerdo y junta 40 votos. Pero nunca lo vi llegar a un acuerdo con el partido de Foster para terminar con la villa de emergencia. En cambio, sí los vi llegar a un acuerdo para vender el edificio del Plata e inaugurar una política de especulación inmobiliaria. Porque eso no requiere una ley. No la necesidad de acuerdos. Porque a lo mejor eso no requiere una ley. Usted me está hablando de los acuerdos parlamentarios. Los acuerdos parlamentarios existían y existirán. Y bienvenidos sean los acuerdos parlamentarios. Yo he tenido acuerdos parlamentarios como legislador. Siempre es muy fácil desde un discurso de somos portadores de la razón de la historia, somos los portadores de la razón de la historia, nunca nos hemos equivocado, representamos a las clases obreras. ¿Sería Altamira? Pero por supuesto, el concepto abstracto de representamos a la clase obrera, que resulta que en la mayoría de los casos nunca le dio ninguna representatividad. A lo largo de la historia, pero la fuerza... me escuchaste decir que representamos a la clase obrera. Representás, y lo decís, la verdadera conciencia que deben tener los trabajadores. Yo no dije eso acá. Déjame que te conteste lo que estás diciendo.
siempre es un lugar de verdad, es el lugar de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a transformarlo de más allá. Pero resulta que a la hora de la verdad, cuando se juegan disputas importantes, significativas, de reconstrucción del mundo de los trabajadores en un país desolado por políticas neoliberales, los que han puesto y han generado un cambio son aquellos que no plantean ni el absoluto, ni la transformación radical de la sociedad, sino que se hacen cargo de la complejidad de este tiempo, de que estamos en el interior de una sociedad donde existe el capitalismo y hay que lidiar con esa existencia, que hay relaciones comerciales internacionales, que hay un flujo de vínculos que requiere que uno se vaya moviendo de acuerdo también a esas circunstancias. Porque es muy fácil plantear siempre el objetivo final para el fin de la historia y en el mientras tanto estar siempre mirando a la distancia y planteando las críticas. Yo creo, y agregaría más, que las mayorías en democracia, en el espacio parlamentario, tienen derecho a fijar estrategias, a generar las condiciones para que se promulguen leyes, a generar las condiciones de un cambio. Y en la Argentina, en estos 10 años, se han producido cambios centrales, incluso para hacer posible que la clase trabajadora vuelva a tener herramientas de defensa de sus intereses. No, yo quiero decir lo siguiente, cualquier ciudadano que haya visto nuestra campaña en la PASO, que haya visto los escasos 12 segundos de spot publicitario, habrá visto qué es lo que nosotros reivindicamos. Reivindicamos la abolición del impuesto al salario frente a un gobierno que estuvo exaccionando a los trabajadores y que ahora adopta una medida de emergencia que dura unos pocos días porque es una resolución de la AFIP, y que ha obligado a los obreros a hacer huelgas desde noviembre del año pasado, huelgas y movilizaciones para obtener que le atenúen este impuesto al salario. Es decir, no vine aquí a traer el paraíso, no vinimos a plantear el paraíso, el impuesto al salario. Un jubilado con 2.400 o 2.600 pesos es un asistido social, ha perdido el derecho histórico a la jubilación, es el 82%. Nosotros luchamos por esto y nosotros no invocamos representaciones que no tenemos y además nosotros no tenemos el método de la representación. Nosotros vamos a los lugares de trabajo, charlamos y recibimos un mandato. Por ejemplo, había un plenario obrero del cual recibimos un mandato y traemos mandato. Nosotros no nos arrogamos absolutamente nada. En cambio, la presidenta dijo que Argentina, que tiene 40% de trabajadores precarizados y jubilados que están en la pobreza, pagó 175.000 millones de dólares a ver, Jorge, a los usureros internacionales. ¿Y para ustedes quién es más adversario, el gobierno nacional o Macri? No, creo que Porque le están... pegan más al gobierno nacional que a Macri. Con Macri es suficiente el programa de la nata de ayer sobre las villas miserias en la ciudad de Buenos Aires. Las condiciones que están después de 2 mandatos 600.000 argentinos. Pero yo creo que este debate, para concluir, le tiene que demostrar a la audiencia lo importante que es que de 1 millón de votos que sacamos en las primarias pasemos a 2, porque somos la única fuerza que está pensando en que la crisis no la paguen los trabajador. ¿No han solucionado el problema de las villas? Se ha hecho mucho y mucho falta por hacer, pero hay el discurso que, digamos, me parece que no da en 3 minutos para poder explicar todas las cosas que se han hecho y la cantidad de planes de asistencia que hay hacia 3 minutos de televisión por un tema determinado.